El ministerio Conéctate a Jesús se complace en presentar lección de escuela sabática número 6, adaptada para nuevos creyentes. Oramos. Gracias, Dios, te damos por permitirnos iniciar esta semana con este estudio. Gracias, Dios. Oramos para que los nuevos creyentes y los amigos que están privados de libertad puedan, Señor, beneficiarse grandemente con toda la lección de la semana. Gracias. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. El resumen de este día, sábado, le corresponde a la página www.fustero.es y nos presenta el siguiente resumen. Se lo presentamos. La familia Fustero nos regala lo siguiente. No es lo mismo leer una historia que un documento legal. No es lo mismo que el lector sea un niño o un adulto. No es lo mismo que lo lea un abogado o un teólogo. No es lo mismo leer en el idioma original que en una traducción. Todos estos factores y más afectan a la hora de interpretar un escrito. Esto es perfectamente aplicable a la Biblia. Nadie puede leer la Biblia de una forma absolutamente neutral. ¿Cómo, pues, podemos hacer una interpretación correcta de nuestra lectura bíblica? Esta semana vamos a responder a la pregunta: ¿qué afecta nuestra interpretación? 1. Las presuposiciones, o sea, el prejuicio. 2. Las traducciones del original, o sea, lo que otro hizo y escribió lo que él cree que es lo correcto. 3. El bagaje cultural. ¿Dónde nací? ¿Dónde me crié? ¿Qué me enseñaron que era bueno? ¿Qué me enseñaron que no era bueno? 4. El pecado. ¿Qué me enseñaron que es pecado y qué me enseñaron que no es pecado? ¿Por qué se necesita interpretación? Estos son los puntos que vamos a resolver esta semana. Es tiempo, mis hermanos, de llegar al segmento, el resumen de las presuposiciones con la familia Fustero. Veamos qué nos tiene la familia Fustero. El resumen. Las presuposiciones. Lucas 24, 21, primera parte. Pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Durante 3 años y medio los seguidores de Jesús creían que Él era el Mesías esperado. Sin embargo, su concepto de la obra del Mesías estaba distorsionado por la presuposición de que debía liberarlos del yugo romano. Esto les impidió reconocerlo cuando lo vieron resucitado. Necesitaron la obra del Espíritu Santo en sus mentes para comprender la misión de Jesús a la luz de los textos bíblicos. A la hora de interpretar la Biblia, nosotros también estamos influenciados por nuestra experiencia
nuestro conocimiento y nuestras ideas preconcebidas. Pero el Espíritu Santo puede ayudarnos si leemos la Biblia con una mente abierta y un corazón honesto. Queridos hermanos, cada vez que llegues a la palabra de Dios, ten estas dos cualidades: una mente abierta y un corazón honesto. Es tiempo de hacer el resumen presentado por la familia Fustero. Las traducciones del original. 1 Corintios 14, 27 y 28. Si habla alguno en lengua extraña, sea esto por 2 o a lo más 3, y por turno, y no interprete, y uno interprete. Y si no hay intérprete, calle en la iglesia y hable para sí mismo y para Dios. La Biblia fue escrita en hebreo, arameo y griego. Si no somos capaces de leer con fluidez estas lenguas, necesitamos una traducción. Las traducciones tienen dos inconvenientes básicos. Las palabras originales no siempre tienen correspondencia exacta con las palabras del otro idioma. Y el intérprete está influenciado por ideas preconcebidas. Siendo conscientes de estas limitaciones, lo ideal sería usar varias traducciones para hacernos una idea mejor del significado del texto original. Independientemente de la traducción, siempre podemos entender las verdades fundamentales reveladas en las Escrituras. Existen 3 tipos de traducciones bíblicas. La Biblia, el primer tipo de traducciones se conoce como la formal. Allí tenemos la Biblia Reina Valera 1960. Es fiel al texto original. Traducción casi literal. Jesús le dijo: ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Juan 2, 4. Reina Valera 1960. Traducción casi literal. El segundo tipo de traducción es la dinámica. Allí tenemos la Biblia Nueva Versión Internacional. Característica de este tipo de traducciones: enfatiza el significado. Traducción idiomática. El mismo texto en esta versión dice así: mujer, eso que tienes, ¿eso qué tiene que ver conmigo? Respondió Jesús: todavía no ha llegado mi hora. Vemos la diferencia entre una versión y la otra, la formal y la dinámica. Pero nos falta una tercera traducción, tipo de traducción, que es
la parafraseada, conocida como paráfrasis. Acá tenemos la Biblia TLA, que no es otra cosa que la traducción en lenguaje actualizado. En la paráfrasis, la característica es la siguiente: expresado en idioma coloquial, interpreta en lugar de traducir. ¿Qué significa idioma coloquial? Es el idioma moderno. En otras palabras, es lo que nosotros... Hay una Biblia que muchos llaman la Biblia Dios habla hoy. En lo personal, para mí, es una paráfrasis, porque es tan moderna que a veces pareciera que estuvieras hablando con otra persona de tu misma época cuando lee esa versión. Bueno, ahora vamos a hacer un resumen de los tres tipos de traducciones. Primero, la formal. ¿Qué debemos recordar de este tipo de traducción? Es fiel al texto original, a la traducción casi literal. Remarcamos eso. Es fiel, fiel. Ya lo dijimos anteriormente, queremos remarcarlo otra vez. Y vamos a resaltar en la dinámica su característica principal. Enfatiza el significado y la traducción es idiomática. Y la paráfrasis, les recuerdo nada más, que está expresada en idioma coloquial. Interpreta en lugar de traducir. Concluimos esta sección con el siguiente comentario. Si bien las dos últimas son mucho más amenas para leer, ¿cuáles? La paráfrasis y la dinámica y la paráfrasis. Les dije que cuando leo Dios habla hoy, pues muy moderna. Si bien las dos últimas son mucho más amenas para leer y comprender pasajes sencillos, están muy influenciadas por preconceptos erróneos. Allí está lo malo. Para un estudio doctrinal, siempre debemos usar una traducción formal, lo más fiel al original, sin hablar. Tú quieres hacer un estudio doctrinal serio, formal, busca una versión tipo formal. Ha llegado el espacio de la familia Fustero con el resumen para el tema del día martes titulado La Biblia y el bagaje cultural. El bagaje cultural. Éxodo 25, segunda parte. Visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Los escritores bíblicos estaban sumergidos en diversas culturas hebreas, caldea, griega, romana. Por tanto, sus escritos se pueden entender mejor en su contexto cultural. Por ejemplo, para la cultura hebrea, una persona es responsable por los actos que no cometió, pero que permitió que sucedieran. Por eso, a Dios se le atribuyen acciones que no realizó, como permitir que los hijos sufriesen los defectos de los padres o endurecer el corazón del faraón. No obstante, aún si no conocemos los detalles de estas culturas,
la Biblia sigue teniendo significado para nosotros, pues trata temas que trascienden toda cultura. Por ejemplo, la creación divina, el pecado y la necesidad de salvación. Hasta aquí llega el resumen para el día martes presentado por la familia Fustero. Llegó la hora de la familia Fustero y miremos qué tienen ellos para nosotros con respecto a nuestra naturaleza pecaminosa y la caída para el día miércoles. Jesús le respondió: si fuerais ciegos, no tendríais pecado. Mas ahora, porque decís, vemos, vuestro pecado permanece. Juan 9:41. Un ante que se interpone entre el intérprete y el texto bíblico es el pecado. El pecado afecta a la forma en que interpretamos y aceptamos la Biblia. El orgullo, el autoengaño, la duda, la desobediencia, el amor a nuestra propia opinión. Todo esto y más puede alterar nuestra comprensión de la palabra. Me detengo allí y vuelvo y te digo, me están llamando a mí, me mencionaron. ¿Cuántas veces no peleamos para que se acepte nuestra propia opinión, sin saber que nuestra propia opinión es lo que menos importa? Por esta razón, debemos acercarnos a la Biblia con fe y sumisión, dispuestos a dejarnos cambiar y moldear por la Escritura. Si le dejamos obrar, el Espíritu Santo actúa en nosotros a pesar de nuestro pecado para conducirnos a toda verdad. Cosa linda. Juan 16:13. Es tan fácil, hermano, renunciar al yo. José, tú tienes tan fácil, ¿por qué no lo puedes hacer? Uno de los frutos, o una de las características del fruto del Espíritu Santo es el dominio propio. ¿Cuándo vamos a tener control de nosotros mismos? Controla tu yo. Ha llegado el momento encantado, uno de los momentos bellos de este estudio es el resumen de la familia Fustero. Miremos, ¿por qué se necesita interpretación? Entonces les abrió la mente para que comprendieran las Escrituras. Lucas 24:45, Dios habla hoy. Si interpretamos erróneamente la Biblia, es posible que lleguemos a conclusiones falsas, no solo en el entendimiento de la salvación, sino en todo lo que la Biblia enseña. Una interpretación correcta de la Biblia nos proporciona unidad de doctrina, unidad de enseñanza, unidad en la iglesia, unidad en la misión. Necesitamos un estudio correcto del texto bíblico, lo que se conoce como hermenéutica, analizando cada texto en su contexto concreto y en una relación con todo lo que la Biblia enseña sobre el tema estudiado. De este modo, comprenderemos mejor el mensaje que Dios ha dejado escrito para nosotros. Así llegamos, mis queridos hermanos, al último día de la semana. Llegamos al viernes. Viernes 8 de mayo, para estudiar y meditar. Lee Elena de White, El camino a Cristo. ¿Qué debe hacerse con la duda? Páginas 105 a la 113. Y del documento Métodos de Estudios de la Biblia, la primera parte, Estudios de la Biblia. Presuposiciones, principios y métodos. Presuposiciones, principios y métodos. La primera parte, estudio de la Biblia, presuposiciones, principios y métodos. La segunda parte, presuposiciones,
que surgen de las afirmaciones de la Biblia. Y la tercera parte, principios para acercarse a la interpretación de la Escritura. Abajo te dejo la dirección de internet donde puedes encontrar el documento de métodos de estudio de la Biblia diseñado por la iglesia para que no haya error. Amén. Allí tienes abajo, para los que están escuchando el audio se los doy. https://cort.as/ guión en el medio MDHR. Repito, https://cort.as/ guión en el medio MDHR. En el estudio de la palabra, leo de Mensaje para Jóvenes, páginas 183 y 184. En el estudio de la palabra, dejen en la puerta de la investigación sus opiniones preconcebidas y sus ideas, heredadas del ambiente y cultivadas individualmente. Nunca descubrirán la verdad si estudian las escrituras para vindicar sus propias ideas. Dejen estas ideas a la puerta y acérquense con el corazón compungido para oír lo que el Señor tiene que decirles. Al sentarse el humilde indagador de la verdad a los pies de Jesús para aprender de Él, la palabra le da entendimiento. Cristo dice a los que son demasiado sabios en su propio concepto para estudiar la Biblia: si quieren hacerse sabios para la salvación, deben hacerse mansos y humildes de corazón. Otra vez me llamó a mí. Así que, hermano, si piensas que te está hablando, escúchale, porque yo sí pienso que me está hablando a mí. Sigue diciendo la cita: no lean la palabra a la luz de opiniones anteriores. Investíguenla. En cambio, cuidadosamente y con oración, con una mente libre de prejuicios. Si al leerla se produce la convicción y ven que las opiniones que han acariciado no están en armonía con la palabra, no traten de hacer concordar la palabra con esas opiniones. Hagan concordar sus opiniones con la palabra. No permitan que lo que han creído o practicado en lo pasado gobierne el entendimiento. Abran los ojos de su mente para contemplar maravillas en la ley. Descubran lo que está escrito y después afirmen sus pies en la roca eterna. Mensaje para los jóvenes, páginas 183 y 184. Qué belleza, hermanos míos, qué belleza. Bien, mis hermanos, mis últimas 3 preguntas para cerrar este estudio de 2 horas 30 minutos. Les felicito por haber llegado hasta aquí. Primera pregunta, preguntas para dialogar. ¿Cómo influye nuestra cosmovisión, nuestra educación y nuestra cultura en la interpretación que realizamos de las Escrituras? ¿Por qué es tan importante que seamos conscientes
de las influencias externas que inevitablemente añadimos a nuestra interpretación de la Biblia? Número 2. Todos concordamos en que somos pecadores y que el pecado nos afecta negativamente. ¿De qué manera afecta el pecado nuestra forma de leer la Biblia? Es decir, ¿qué nos hace el pecado que podría causar que malinterpretáramos la palabra de Dios? Por ejemplo, el deseo de hacer algo que la Biblia condena, como comer puerco, saos. Eso no da ahí, eso lo agregué yo. ¿Cómo puede hacer que leamos la Biblia de una manera distorsionada? ¿De qué otras maneras filtra el pecado nuestra forma de interpretar la Biblia? Y la última pregunta. El hecho de tener mayor conocimiento de los tiempos bíblicos y su cultura, ¿cómo nos ayuda a entender mejor algunos pasajes de las Escrituras? Da algunos ejemplos. Le queremos dar la gracia a www.fustero.es por regalarnos estas maravillas. Y por eso vamos a terminar con la última cita que ellos presentan. Palabras de vida del Gran Maestro, página 83. La cita dice así: ¿preguntas tú, qué haré para salvarme? Debes abandonar a la puerta de la investigación tus opiniones preconcebidas, tus ideas heredadas y cultivadas. Si escudriñas las Escrituras para vindicar tus propias opiniones, nunca alcanzarás la verdad. Estudia para aprender qué dice el Señor. Y cuando la convicción te posea, mientras investigas, si ves que tus opiniones acariciadas no están en armonía con la verdad, no tuerzas la verdad para que cuadre con tu creencia, sino acepta la luz dada. Abre la mente y el corazón para que puedas contemplar las cosas admirables de la palabra de Dios. Hermosa cita. Habla fuerte, alto y claro, pero con dulzura, con amor, cosa que a mí me falta. Perdona si durante este estudio en algunas ocasiones he sido duro, pero es que, créeme hermano, cuando yo era niño recibí bastante palo de mi mamá para que yo anduviera en buen camino. Y créeme que Dios también me ha bajado la vara fuerte. No por eso yo te la tengo que bajar a ti, pero yo sé muy bien que algunos de nosotros solo entendemos con el mazo, con el garrote. Eso viene de nuestro pasado. ¿Ve? Mamá decía: José, ya iban 3. José, iban 4. De repente tú escuchabas a mamá encima de ti. Ya usted sabe. Tenemos ese mal. Mire lo que aquí dice. Y cuando la estudia para aprender qué dice el Señor, y cuando la convicción te posea mientras investigas, te posea, o sea, estás convencido, te sientes bien de lo que está diciendo. Si ves que tus opiniones acariciadas no están en armonía con la verdad, si ves que la Biblia te está diciendo, mira, lo que estás haciendo no está bien, no tuerzas la verdad para que se cuadre con tu creencia. No encuentres un versículo que justifique lo que estás haciendo si sabes que está mal, sino acepta la luz dada. Y como decían allá, o dicen allá en la joyita, abre la mente. Allá dicen, abre tu mente. Abre la mente.
Y no solo la mente, y el corazón, para que puedas comprender las cosas admirables de la palabra de Dios. Gracias Dios, gracias Señor, gracias amigos de la lección auxiliar que nos proporcionaron el resumen de las citas de Elena G. de White. Gracias familia Fustero por las láminas que usamos. Algunas veces ustedes pueden ver que hemos alterado algunas cosas, pero dejando en claro el resumen suyo y nos hemos tratado de ceñir a lo que ustedes han puesto. Nos parece fabuloso. Muchas gracias. De todo corazón. Muchas gracias. Nos llega el tiempo ahora de orar. Gracias Señor te damos por regalarnos este espacio. Gracias por permitirnos estas 2 horas y media en la que hemos estudiado los 7 días de esta lección número 6. Permite Señor que al subir esta lección repartida por días, cada sección pueda llegar al que la necesita y que pueda ayudarle grandemente. Oramos por el ministerio de la lectura auxiliar para maestros y oramos por el ministerio de la familia Fusteros. También oramos por el grupo de oración 24/7 que está orando fervientemente, por la iglesia en Panamá y el mundo, por las familias de los que han perdido seres queridos en esta batalla, por los médicos, por los trabajadores de la salud, por los policías que mantienen el orden, por los que se han quedado en casa. Y Señor, te pedimos un fuerte llamado de atención para los que no han seguido las instrucciones dadas por el bien de todos. Ayúdanos, oh Padre Santo. Ayúdanos, oh Señor, a que en este tiempo de cuarentena nos quedemos en casa, orando, alabando a Dios, y desde casa predicando la palabra de Dios por medio del WhatsApp, el Internet, YouTube, Facebook, Instagram, Twitter y otras redes. Oh Padre Santo, gracias. Gracias Dios. Porque hasta aquí es benecer. Manténnos conectados a Jesús, siempre gozosos. Oramos en el nombre de Jesús. Oro por mi familia, por mi bella esposa, que se sacrifica grandemente, dándome el tiempo y el espacio y proporcionándome material para que este ministerio quede bien. Gracias Dios. Gracias. Oro por mi madre, mi padre, la señora Tomasa y el señor José Moreno. Oro, buen Dios, por mis hermanos, sobrinos y por el resto de la familia. Oración especial por el pastor Avidio Torres y su familia, por el pastor Lara y su familia, y por todos los demás pastores que tenemos en nuestra unión panameña. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Ha sido una presentación del ministerio Conéctate a Jesús. Este fue un estudio diseñado por Dios y presentado por su servidor, su hermano en Cristo, José Moreno, del ministerio Conéctate a Jesús, siempre gozosos. Lo hacemos para los muchachos que están privados de libertad y en especial para los nuevos creyentes. Si usted se une a nosotros, le invito a suscribirse a nuestro canal y escríbanos a nuestro correo electrónico que está en pantalla. El Señor les bendiga. Nos vemos la próxima semana.
Chao.